¿Cómo estamos, estimados seguidores? El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que hemos presentado y diseñado para ustedes para mejorar sus conocimientos financieros, fiscales, contables, de auditoría, etc. Hoy hablaremos un poco sobre las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas se encargan de la obtención y aplicación de recursos de manera eficiente y eficaz. Todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, de alguna manera tienen que cuidar el aspecto financiero, es decir, las entradas de dinero y las salidas de dinero. Tienen que organizar correctamente estos recursos para buscar la mayor rentabilidad y minimizar lo más que se pueda el costo y el riesgo para con esto acrecentar el valor de la empresa. De igual manera, las entidades públicas tendrán que hacer lo mismo, gobiernos estatales, municipales o federales, para controlar y administrar correctamente sus recursos. ¿Cuál es el ámbito de las finanzas? Generalmente el ámbito lo podemos identificar de tres formas: las finanzas personales, las finanzas corporativas, en donde encontramos empresas pequeñas, medianas y grandes, y las finanzas públicas, en donde encontramos el gobierno estatal, el gobierno municipal y el gobierno federal. Cada uno, de alguna manera, tendrá que administrar correctamente los recursos financieros, es decir, el dinero que ingresan contra el dinero que gastan. Cada uno en su grado de complejidad tendrá que hacer una administración correcta de esos recursos. Tendrán que canalizar adecuadamente los sobrantes y tendrán que identificar los faltantes y cómo cubrirlos de una manera correcta. Todos, desde una persona hasta una gran corporación, hasta un gran gobierno, de alguna manera tendrán alguna similitud en cuanto a la administración de los recursos. Cada uno de estos entes tendrán entradas y tendrán salidas de dinero. Cambiará si acaso el modelo o el esquema con el cual administrarán sus recursos. Algunos tendrán esquemas más sofisticados que otros, y al caso de una persona tal vez la administración de sus entradas y salidas será más sencillo. ¿Cuáles son los objetivos de las finanzas? El primer objetivo es maximizar la riqueza, o es el objetivo principal dentro del sector empresarial. En este video nos vamos a concentrar más en las finanzas corporativas, las finanzas enfocadas a pequeñas, medianas y grandes empresas. Un objetivo fundamental para un director financiero, así como para el administrador o gerente de una de estas empresas, es maximizar la riqueza. La riqueza, de alguna manera, nos lleva a supervivir como empresas, permite la supervivencia de la empresa, permite el crecimiento, permite que la empresa se arraigue, que ésta crezca y que mantenga por un buen tiempo su funcionamiento. Podemos encontrar empresas que tienen más de 100 años en el ámbito empresarial, porque han tenido una correcta administración y han maximizado adecuadamente su riqueza. Y así también empresas que surgen de un día y están quebradas y terminan fuera de los mercados en 3-4 meses por una deficiente administración. Otro objetivo es minimizar costos. De alguna manera, el director financiero, el director de la empresa, tendrán en conjunto que buscar cómo controlar correctamente los gastos. Se tienen que evitar todas aquellas salidas innecesarias, y entonces los recursos se van a enfocar hacia aquellos gastos estrictamente indispensables para la operación de la empresa y para el crecimiento de la empresa. Otro objetivo de las finanzas es el pago de dividendos. Por lo regular, las empresas surgen con ese fin. Una persona física, una persona en lo individual, crea un negocio buscando ganar dinero, buscando que sus ingresos sean superiores a sus gastos, lo que les genere una utilidad y que esa utilidad de alguna manera incremente su capital, para que ese capital de alguna manera le permita poder mantenerse físicamente y a su descendencia. En el caso de las empresas donde son formados por 2 o más socios, pues de alguna manera las utilidades tendrán que repartirse. Para esto, hacer que los socios quieran seguir teniendo su dinero dentro de las empresas. Entonces, las utilidades, pues de alguna manera tenemos que reinvertirlas, pero también tenemos que repartirlas a los distintos socios.
Entonces, la política de pago de dividendos es indispensable dentro de las políticas de las empresas. Tiene que ser una política correcta y adecuada que no menoscabe el capital de la empresa, pero que también permita tener un incentivo a los socios para tener sus recursos dentro de las empresas. Y otro objetivo, no menos importante que todos estos, es maximizar utilidades. Al final del día, las empresas sobreviven si ganan. Entonces, una empresa tiene ingresos, tiene gastos. La diferencia entre estos es la utilidad. Entonces, esa utilidad es lo que permite a la empresa de alguna manera estar reinvirtiendo en nuevos activos, en nuevas campañas, en nuevos proyectos para que esta empresa siga creciendo y se vuelva un efecto cíclico en donde las utilidades llevan a mayor crecimiento, el mayor crecimiento lleva a mayores ingresos nos llevan por lo regular, si controlamos los gastos, a mayores utilidades y así sucesivamente. Si las utilidades son correctamente administradas, esta nos permite maximizar la riqueza y esto nos permite pagar dividendos. ¿Cuáles son los problemas básicos a los que se enfrenta el financiero en una empresa? Hay dos. Uno, ¿cuánto debe de invertir la empresa y en qué activos concretos debe de hacerlo? Entonces, cuando una empresa tiene sobrantes de efectivo porque está teniendo utilidades, ¿en qué activos tiene que invertir esas utilidades? Pero también cuando la empresa tiene más proyectos necesarios, obligatorios para su crecimiento y para ser competitivos en el mercado, tendrá que destinar recursos y tendrá que ver en qué activos concretamente deberá de invertirse. Por lo regular, la técnica o la política establecida aquí es que se van a invertir en aquellos proyectos que van a generar más valor, que van a tener más utilidades, que su inversión se va a recuperar en el menor tiempo posible y que la relación riesgo-rendimiento sea favorable para la empresa. En ese tipo de activos deberá de invertir la empresa. Para ello es importante hacer una evaluación de los distintos proyectos que tienen las empresas. Valor presente neto, pues es una técnica sustancial y muy importante que nos permite hacer una evaluación adecuada para tomar decisiones correctas. Siempre debemos de pensar que debemos de tener un valor presente positivo. El valor presente nos lleva a generar cierto valor y entonces ese cierto valor nos lleva a generar más riqueza. ¿Cómo debe conseguir los fondos necesarios para tales inversiones? Entonces, en la pregunta anterior, ¿en qué activos vamos a invertir? Tenemos por lo regular muchos proyectos. Se puede invertir en una nueva planta industrial, en comprar una nueva empresa, en realizar un almacén de distribución más grande, en invertir en equipo de transporte, etcétera, etcétera. Para que yo pueda invertir en estos proyectos que me van a llevar a generar más valor y me van a llevar a hacer crecer la empresa, pues yo necesito recursos. La primera fuente son los recursos propios. Tengo que buscar dentro de mi caja las utilidades, el flujo de efectivo que tengo disponible para esos proyectos. Si ese flujo es suficiente y me alcanza para los proyectos que están de alguna manera alineados a los objetivos, a la misión y a la visión de la empresa, pues con esos recursos es más que suficiente. Si el flujo de caja propio de la empresa no es suficiente para financiar estos proyectos, entonces tenemos que mirar hacia afuera. Invitando primero a los socios a que aporten más capital dentro de la empresa. Si no hay más capital por parte de los socios, tenemos que ver hacia los bancos, a ver quién nos puede prestar y a qué tasa nos debe de prestar. Si por un lado en los activos tengo que maximizar la riqueza, en donde en cada proyecto en el que yo invierta tenga un valor presente positivo, acá en el financiamiento tengo que ver también cuál es el financiamiento que me cuesta más barato. Un financiamiento más barato con una tasa de interés baja lo que me permite es generar más utilidades si estoy haciendo una administración adecuada de la empresa. Entonces tengo que buscar financiamiento a bajos costos y a plazos largos y con garantías nulas. Entre menos garantía, pues de alguna manera
Eso quiere decir que los prestamistas están confiando más en la empresa y por lo tanto nos obligamos a generar un mayor valor y una mejor administración para responder a estos inversionistas o a estos prestamistas. Caso de empresas grandes, pues bueno, tienen otra opción que es acudir al mercado de valores, en donde colocan instrumentos y con esos instrumentos pues captan recursos. Entonces las grandes empresas pueden ir a bancos, pueden ir a financiamiento internacional y pueden acudir a los mercados financieros. Mercado financiero se divide en mercado de dinero y mercado de capitales. La diferencia es el plazo. Mercado de dinero es donde las empresas colocan recursos a corto plazo. Por lo regular, estos recursos van destinados hacia el manejo de capital de trabajo. Por el otro lado, el mercado de capitales es donde las empresas van y colocan instrumentos para captar recursos de más largo plazo, en el caso de las obligaciones o en el caso de las acciones. Entonces colocan recursos a 3, a 5, a 7, a 10, hasta 20 años, o a través de acciones en donde pues no hay un plazo definido. Entonces obviamente pues muchas empresas buscan que en lugar de tener alguna tasa fija pues puedan financiarse con la emisión de más capital dentro del mercado de valores o dentro de los mercados financieros. Eso evidentemente pues le reduce un poco el riesgo en la tasa primero y el riesgo en la garantía y el riesgo en el plazo. Entonces puede ser una fuente de financiamiento óptima. Para empresas que no están colocando en la bolsa, son empresas cerradas, pues tienen la opción de solicitar a sus socios actuales que hagan nuevas aportaciones de capital para reducir un poco el riesgo de solicitar créditos a los bancos. En el caso de pequeños empresarios, pues bueno, pueden invitar a uno o dos o más socios para que su negocio pueda crecer con la entrada de capital de estos posibles socios. Entonces, grandes empresas se van al mercado financiero, el mercado de dinero y el mercado de capitales. En cada uno de estos mercados tenemos lo que es el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario es donde la empresa acude por primera vez a colocar recursos y los recursos que se negocian en ese mercado van hacia las arcas de la empresa. A diferencia del mercado secundario, en donde los recursos ya no van hacia la empresa, sino se negocian entre los distintos tenedores de títulos. Puede ser la empresa, pero también pueden ser distintos accionistas. Muy bien. ¿Cuáles son las decisiones principales en las finanzas? Bueno, ahorita ya habíamos visto en qué activos concretos, pues es la decisión de inversión. El director financiero y el director de la empresa deben de estar preparados para tomar las decisiones correctas en cuanto a las inversiones que se van a realizar, siempre alineadas a los objetivos de corto, mediano y largo plazo, alineadas a la misión y a la visión de la empresa. Si la empresa está en un proceso de crecimiento y tiene o requiere de varios proyectos para llevar a cabo ese crecimiento, pues bueno, tendrá que buscar los recursos de distintas fuentes para poder financiar esas inversiones. ¿Qué es la segunda decisión? ¿Qué es la decisión de financiamiento? Ya tengo una gran cantidad de proyectos de inversión necesarios o posibles u obligados para poder hacer crecer a la empresa. Entonces tengo que tomar ahora una decisión correcta de financiamiento. Lo que veníamos viendo ahorita. Entonces, tengo la opción de acudir a los mercados bancarios y ver los distintos tipos de crédito que me están ofreciendo en este día los bancos. Tanto el banco de primer piso como el banco de segundo piso. Es decir, puedo acudir a los bancos comerciales, que son los bancos de primer piso, o en su caso, a través de estos, acudir a los bancos de segundo piso, que son por lo regular los bancos de desarrollo o bancos del gobierno, que ayudan a financiar ciertos proyectos con tasas más preferenciales. Entonces tengo que ver con estos bancos qué tipo de crédito necesito, si necesito para el capital de trabajo, es decir, en el corto plazo, o si necesito para estos proyectos más grandes, para 3, 5, 7 o más años. Entonces mi decisión de financiamiento tiene que estar bien enfocada en base a los proyectos que voy a invertir y considerando las fuentes de financiamiento más adecuadas
con una tasa de interés lo más bajo posible, con plazos lo más largo posibles y con las garantías mínimas. También, como veíamos, es la decisión de pago de dividendos. Todas las empresas, que en este caso ya sean sociedades, pues hay más de 2 socios, y entonces pues los socios lo que requieren para estar motivados y estar invirtiendo de las empresas es recibir utilidades, como a través de una forma de un dividendo por la acción que tengan dentro de la empresa. Entonces hay que recordar que tenemos acciones comunes y acciones preferentes. La acción común, pues generalmente no se fija un dividendo fijo, valga la redundancia, y la ganancia solo está en función de las utilidades que tenga la empresa. A diferencia del dividendo preferente, en donde se fija ya una tasa para pagar a los distintos socios por el préstamo o el uso del capital que nos están dando. Entonces tenemos que ver cómo atraer y cómo hacerle de alguna forma más atractiva la inversión dentro de la empresa a los socios, y eso es a través del pago de dividendos. En cuanto un socio esté cobrando dividendos, está motivado para seguir invirtiendo su capital dentro de la empresa. Y evidentemente la decisión sobre riesgo-rendimiento, que en este sentido pues es muy importante tanto desde el punto de vista de la decisión de inversión como de la decisión de financiamiento. En la decisión de inversión yo voy a buscar aquellos proyectos que tengan un rendimiento más alto y un riesgo más bajo. Por el otro lado, en cuanto a la decisión de financiamiento, voy a buscar las fuentes de financiamiento que me impliquen un riesgo menor con una tasa de interés más baja, lo que me lleve a tener un rendimiento mayor para la empresa. El incremento de valor es un concepto muy importante dentro de las empresas, ya sea un negocio individual, ya sea un negocio de 2 personas o ya sea un negocio de 2 o más, o cientos o miles de socios. El secreto está en generar valor, incrementar el valor de la empresa. El valor de la empresa pues evidentemente se logra a través de una administración adecuada. Es una de las cualidades más importantes para los directivos del día de hoy, que generen valor. ¿Cómo? Bueno, pues teniendo buenos productos, satisfaciendo correctamente al cliente, teniendo una marca bien posicionada dentro de los mercados, tener productos rentables y atractivos para nuestros clientes, pensar en nuestros clientes, tener políticas de calidad adecuadas, pensar en nuestro personal, que haya políticas adecuadas y beneficios correctos para el personal, así como proyectos de capacitación para que nuestro personal sea el más calificado dentro del mercado, y tener también plantas nuevas, digamos, que no se aviejen nuestra planta productiva, nuestro equipo de transporte, para que de alguna manera mantenga un valor alto dentro del mercado. Entonces, generar valor es muy importante para los directores de las empresas y para el director financiero. Generalmente el éxito se va a juzgar en base al valor. ¿Qué tanto está generando de valor un empresario, un directivo o un director financiero para su empresa? Aquí vemos un pequeño diagrama del papel que juega el financiero. De alguna manera, pues primero tiene los recursos de los socios. Una vez que los socios han aportado capital a la empresa, este capital se destina a las operaciones de la empresa, a la compra de materia prima, al pago de sueldos, pago de luz, agua, etc. Toda la operación de la empresa. Al destinar estos recursos para la operación de la empresa, generamos ingresos por medio de las ventas. Al generar ingresos, incurrimos en ciertos costos, que la idea de una administración correcta es que el costo sea menor al ingreso para obtener utilidad, lo que hace que tengamos excedentes de flujo de efectivo. Cuando tenemos flujos de efectivo excedente, los invertimos en el mercado bancario, en el mercado de valores, en otros instrumentos que nos generen más rendimiento. Si por el lado contrario tenemos más
posibilidades de inversión y nuestro flujo no es suficiente, entonces también el director financiero puede acudir a los socios para que metan más capital, a los mercados bancarios para que los bancos presten dinero o a los mercados financieros. Entonces este es, digamos, un diagramita de cómo se comporta el manejo del director financiero dentro de la empresa. ¿Quién va a participar en los beneficios de la empresa? Por lo regular participan los directivos, los empleados, los prestamistas, los accionistas y el gobierno a través de los impuestos que pagamos. Son generalmente los entes que de alguna manera están obteniendo recursos de la empresa. Aquí también, bueno, podemos incluir a los proveedores como un prestamista dentro de la venta de materia prima a crédito. Entonces, son personas, son entes que de alguna manera están observando el comportamiento de la empresa, observando que la empresa esté generando valor, observando que la empresa esté generando ingresos, que esté bien administrada para que siga generando recursos que puedan ser repartidos a todos estos entes. ¿Cuáles son los aspectos importantes dentro de la empresa? Bueno, ya habíamos dicho que la valoración, generar valor, es uno de los más importantes. También es observar el tiempo y la incertidumbre, sobre todo en los proyectos y en el financiamiento. En los proyectos, de alguna manera, no conocemos el comportamiento futuro. Por lo regular, lo que hacemos es una planeación financiera en donde proyectamos ciertas variables como los ingresos, los gastos y las utilidades en base a una investigación técnica y de mercado que nos proporcione ciertos indicadores que nos ayuden a hacer esa planeación, de tal manera que reduzcamos lo más que se pueda la incertidumbre en cuanto al comportamiento de un proyecto. En el caso del financiamiento, pues voy a reducir la incertidumbre a través de tener información más adecuada de los distintos prestamistas. Si yo voy a solicitar un crédito refaccionario para comprar equipo de transporte, entonces tengo yo que tener la información más adecuada del banco en cuanto a la tasa de interés que me va a pagar, el tipo de forma de pago, las garantías, el plazo que voy a tener, cuánto es de aportación cuánto me presta el banco con respecto a la aportación que yo haga, etcétera. Entre más información tenga del tipo de la fuente de financiamiento que voy yo a necesitar, reduzco la incertidumbre. Y el tiempo pues es fundamental, ¿verdad? Hay proyectos de inversión que no podemos evaluar a tantos años porque entre más años la incertidumbre es mayor. Entonces tenemos que buscar hacer una valoración en un tiempo más corto. Por el otro lado, las fuentes de financiamiento, ahí sí conocemos por lo regular en qué tiempo nos va a prestar el dinero el banco o los distintos inversionistas en los mercados financieros, y entonces en base a ese tiempo pues yo puedo hacer proyecciones con más tranquilidad. Debo de buscar siempre financiamientos de más largo plazo con cierto periodo de gracia, que es otro elemento importante para que me ayude a que en lo que madura ese proyecto yo pueda disponer de efectivo para hacerlo crecer y ya después ese proyecto genere flujo suficiente para hacer los pagos de capital e interés que me esté generando el crédito. Para ello es importantísimo comprender el valor de la información. Entonces, ahorita lo que estaba manejando, aspecto fundamental en los proyectos, tener mucha información, tener los indicadores adecuados de mercado, indicadores técnicos, para que yo pueda reducir esa incertidumbre con la información más adecuada. Si conozco ya un proyecto en donde tengo ciertos clientes asegurados, que puede ser el gobierno o otras empresas, pues mi riesgo se reduce porque mi certidumbre se reduce. Por el otro lado, también por el lado de los financiamientos, entre más tenga yo información sobre el plazo, el monto, la tasa de interés, el periodo de gracia, el tipo y forma de pago del crédito, los seguros, las letras chiquitas, entre más conozca yo todo eso, voy a reducir el riesgo porque voy a tener un crédito más transparente y más conocido para la empresa, para que yo tome la decisión adecuada con respecto a ese crédito.
Evidentemente otro valor pues es el incentivo a los directivos financieros, lo que ahorita les decía, viene el incentivo a todos los empleados, viene el incentivo a los directores generales, pero también el director financiero tiene que estar incentivado con ciertos bonos por las decisiones adecuadas en cuanto a la obtención del financiamiento y en cuanto a la canalización correcta de los excedentes de flujo de efectivo en los mejores instrumentos, tanto del mercado de dinero como en el mercado de capitales. Entonces, así como la empresa tiene la oportunidad de acudir al mercado de dinero y al mercado de capitales y colocar sus instrumentos para captar recursos, también por el lado de los excedentes de efectivo, la empresa tiene la oportunidad de recurrir al mercado de dinero y al mercado de capitales para invertir esos excedentes en los instrumentos de otras empresas, de otros bancos o del gobierno, donde se asegure otro rendimiento extra. Y ahí entonces el director financiero debe de estar suficientemente capacitado para buscar las mejores fuentes de inversión de los excedentes de flujo de efectivo para poder maximizar las utilidades, el flujo y por ende el valor para la empresa. Y la relación riesgo-rendimiento, que ahorita decía, proyectos, vamos a buscar proyectos con un alto rendimiento y un bajo riesgo. Financiamiento, tenemos que buscar financiamientos con bajo costo y con un bajo riesgo también. Entonces, de ambas formas, tenemos que simplificar esta relación para que pueda tomar mejores decisiones. La valoración, pues obviamente la generación de valor se da en un ciclo parecido a este. Mayor inversión en capital humano, en capital técnico, capital financiero, mejor desempeño también del empleado, mejor uso de las herramientas financieras. Esto nos lleva a mayor productividad de la empresa, mejores oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y hacia afuera por parte de la empresa. Al tener mejores empleados, al tener mejor capital, al tener mejores fuentes de financiamiento, al tener mejores activos, tengo mayores ingresos. Al tener mayores ingresos con el mejor personal y los mejores activos, me da más utilidades o más rendimientos. Al tener más rendimientos puedo tener la oportunidad de reinvertir dentro de la propia empresa para mejorar mis activos, lo que me lleva a un mayor valor de la empresa o de la firma. Y entonces se vuelve un ciclo. Generalmente debemos de buscar que este ciclo sea virtuoso para que la empresa dure años en el mercado y pueda estar creciendo de una manera constante. Por el otro lado, la relación riesgo-rendimiento, que es muy importante. Voy a mencionar aquí algunos conceptos. Generalmente el riesgo hace referencia a todos aquellos eventos que puedan afectar o incluso ocasionar pérdidas a un proyecto empresarial de una compañía. El riesgo se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Se trata en esencia de circunstancias, sucesos o eventos adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa, que en general tienen repercusiones económicas para los responsables. Financieramente se puede definir el riesgo como la variabilidad que pueda existir en los rendimientos esperados de nuestra inversión, es decir, una inversión es más riesgosa cuanto más volátil. Entonces, si una empresa tiene excedentes de dinero y los va a invertir en los mercados financieros, tiene una oportunidad, dice al mercado de dinero, en donde los instrumentos pagan tasas de interés más bajas, pero los riesgos son menores. O se puede ir al mercado de capitales a invertir en acciones en donde no hay un interés o un rendimiento determinado y el riesgo es más alto porque la empresa en la que estamos invirtiendo puede tener o no utilidades. Como empresario y como director financiero, pues debo de buscar un equilibrio entre los instrumentos que me generen más rendimiento, pero que a la vez me impliquen un riesgo bajo o moderado para la empresa. Por el otro lado, por el lado de las inversiones de activos, de proyectos, en donde ya no voy al mercado financiero por una tasa de rendimiento fija, ahora voy a invertir mis recursos en proyectos aparentemente desconocidos porque no sé cómo va a comportarse el mercado de un día para otro. Pero evidentemente con la información suficiente que tenga para reducir esa incertidumbre, debo de reducir el riesgo y tengo que invertir en aquellos proyectos
donde tenga la mayor información posible y las mayores posibilidades de asegurar ingresos. Cuando yo invierta en estos proyectos, reduzco realmente el riesgo, y entonces al reducir ese riesgo tengo la posibilidad de generar más ingresos y por lo tanto más utilidades o rendimientos para la empresa. Hay varios riesgos, entre los más importantes a los cuales está expuesta una empresa o negocio está el riesgo de mercado, que son más asociados a cambios en el estilo de vida del cliente, cambios del sector, mejoras de la competencia. Hay ciertos riesgos que a veces se derivan de la competencia propia, de que surgieron mejores productos que los nuestros, que tienen campañas agresivas los competidores, que surgieron nuevas formas de publicitar un producto, etc. También está el riesgo reputacional, que lo tenemos que cuidar para generar valor a través de la generación de valor hacia el sector humano. La parte reputacional es daño de imagen por mala atención al cliente, fallas de calidad de los productos, incumplimientos. Entonces hay empresas líderes que de repente dejan su liderazgo, una porque no entendieron las necesidades del mercado, pero también por la cuestión reputacional. Un banco como Banamex últimamente, pues del primer lugar prácticamente saltó al cuarto, por muchas quejas también de los clientes en cuanto al servicio, en cuanto a la calidad de ciertos productos, etc. Entonces muchas empresas a veces por una mala imagen pueden quebrar y desaparecer del mercado. Evidentemente están los riesgos financieros, que son los riesgos a los que nos enfrentamos directamente en cuanto al financiamiento, en cuanto a la inversión. Está el riesgo propio de la operación o del negocio, que son pérdidas por fallos en la ejecución de los procesos y actividades de la empresa. Entonces se derivan más dentro de la propia operación de la empresa, por los empleados, por los directivos, etc. Entonces no hago un buen producto, no estoy cuidando la calidad del producto, sale al mercado y eso me puede generar cierto daño por venderle un mal producto al cliente. O porque los activos no los estoy cuidando y entonces empiezan a ser más tardados y empiezan a producir menos, y entonces la consecuencia es que tengo menos productos que vender. Entonces la parte de la operación también es fundamental. Puede ser la logística, puedes tener un buen producto, pero la logística es muy mala, no le llega a los clientes. Entonces aunque tengas un buen producto, pues si no le está llegando correctamente al cliente, de nada nos va a servir. Y también pues hay riesgos legales, que son por el desconocimiento u omisión de una norma, incurriendo en sanciones y demandas. Entonces son algunos de los riesgos más importantes que tiene o a los cuales se enfrenta una empresa. En esta relación riesgo-rendimiento, ya en la parte financiera, hay una relación directa entre riesgo y rendimiento, es decir, un activo que ofrezca mayor rendimiento usualmente tiene mayor riesgo. Entonces, un activo financiero, que es aquel instrumento del mercado de dinero de capitales en el cual yo como empresa puedo invertir mis excedentes. Entonces, pueden ser los CETES, puede ser el papel comercial, las aceptaciones bancarias, los bonos del gobierno, las obligaciones de empresas, las acciones de empresas. Entonces, una acción regularmente tiene la posibilidad de darme mayor rendimiento, pero también el riesgo es más alto de que quiebre la empresa. Por el otro lado, un instrumento de muy bajo riesgo es el CETE, y es el que tal vez me da menor rendimiento, porque el riesgo pues es prácticamente nulo, es difícil que quiebre el gobierno. El riesgo es uno de los aspectos principales en materia de inversiones, siempre está presente, incluso en aquellos instrumentos que consideramos más seguros. Entonces, hay riesgo por el lado del financiamiento y hay riesgo por el lado de la inversión. Está el riesgo propio del mercado, que se caigan los mercados. Está el riesgo de liquidez propio del mercado o de la empresa. Si la empresa reduce su liquidez, puede tener un riesgo para la operación propia del negocio. Está el riesgo en tipos de cambio para los financiamientos internacionales, los riesgos en tipo de interés. Si tomamos un crédito con tasa variable, puede ser que de repente suba la tasa de interés y esto afecte a la rentabilidad de la empresa. Por eso en el financiamiento también es importante cuidar el tipo de tasa de interés, si es tasa fija o tasa variable. Y así, cuando uno invierte, ya sea en el mercado de dinero, ya sean CETES, bonos, como decía ahorita, o capitales, principalmente acciones, o a través de sociedades de inversión,
siempre se va a enfrentar un riesgo. Muy bien, una vez que hemos tocado los aspectos principales de lo que son las finanzas, vamos a meternos en esta parte a la estructura de tasas, algunos cálculos financieros que estaremos viendo en este video y en varios otros videos sobre calcular ciertas tasas con las que nos enfrentamos todos los días, una tasa efectiva, una tasa equivalente, una tasa de descuento, una tasa de rendimiento, qué es una tasa de inflación, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar en esta parte por ver la tasa nominal y la tasa efectiva para más adelante en otros videos poder entender correctamente los otros distintos tipos de tasas. Entonces la tasa nominal pues es la tasa de interés tanto para préstamos como para inversiones que se tiene. Es importante en una tasa de interés conocer el valor del dinero en el tiempo. Por el lado de las inversiones, pues evidentemente entre más conozcamos la tasa e invirtamos en tasas más altas a plazos de más corto plazo, pues evidentemente nuestro dinero vale más. Por el lado del financiamiento, entre más tomemos créditos a más largo plazo, si hay cierta inflación, pues vamos a pagar menos dinero en 5 o 6 años. Entonces aquí entra el concepto también de la inflación, que es el valor del dinero en el tiempo o el costo de oportunidad. Entonces un peso de hoy pues evidentemente tiene un valor distinto a un peso dentro de un año, tanto por el lado del financiamiento como por el lado de la inversión. Entonces es importante entender que en la fijación de las tasas se considera el valor del dinero en el tiempo. Se deben de comprender y diferenciar los diferentes tipos de tasas de interés que se tienen. Si entonces la tasa nominal es la tasa anual pactada que rige durante la vida de un contrato, considera expectativas inflacionarias. En el caso de la tasa nominal en México, aparte de las expectativas inflacionarias propias, considera la expectativa inflacionaria de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, así como la tasa nominal que rige en los mercados en Estados Unidos. Un movimiento en la tasa de interés en Estados Unidos, pues evidentemente nos afecta y nos mueve la tasa de interés local. ¿Por qué? Porque también están muy ligadas las economías y de alguna manera el gobierno mexicano pues se financia y tiene mucho financiamiento en dólares, que cualquier movimiento en la tasa pues hace crecer su deuda, hace crecer los pagos de su deuda. Para ello también requiere de más captación a través de impuestos y a través de los instrumentos que coloca en el mercado nacional. Entonces, consideras esos elementos de nuestro principal socio comercial más las expectativas inflacionarias en México. La tasa de interés nominal que va a regir en mercados financieros, mercados bancarios, generalmente tenemos dos tipos, o se les conoce como dos tipos de tasas, la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones bancarias cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los préstamos. Entonces nosotros como empresa solicitamos créditos y por los créditos nos cobran una tasa y pagamos un interés de acuerdo a la tasa que se haya fijado. Entonces ese es la tasa de interés activa, porque estos recursos son en favor de la banca. Obviamente siempre van a ser mayores la tasa de interés activa que la tasa de interés pasiva, sobre todo en los bancos, porque esa es la ganancia de ellos. Lo que ellos cobran por los préstamos contra lo que ellos pagan por los depósitos, que viene siendo nuestra tasa de interés pasiva, que es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. ¿Por qué es que lo pagan los financieros a los ofertantes de los recursos por el dinero captado? Entonces, los bancos, para poder captar recursos, van a ofrecer una tasa de interés para que las empresas
los pequeños empresarios, las personas físicas normales o individuales vayan y depositen sus recursos. Cuando los bancos captan estos recursos, tienen la oportunidad entonces de prestarlos y cobrar la tasa, que es su tasa activa, y entonces nos pagan a nosotros un interés por esos recursos, y eso es la tasa pasiva. Estas tasas son nominales, son tasas nominales. Entonces tenemos que ver ahí cuál es la tasa real, cuál es una tasa efectiva, etcétera. Entonces, esta tasa nominal también considera la tasa de interés, como les decía, de nuestro principal socio. Toma en cuenta otro elemento muy importante, que es el riesgo país. Entonces, el riesgo de nuestro país también se está considerando para fijar la tasa, y se rige obviamente por la oferta y la demanda de dinero. Evidentemente, pues ya en el caso del Banco de México, que es el que en primera instancia fija la tasa de interés, tiene como elemento o objetivo principal el control de la inflación. Entonces, baja las tasas de intereses para fomentar la inversión, para que los bancos cobren menores tasas y las personas y los negocios y las grandes empresas se vean de alguna manera motivadas a tomar crédito para emprender más proyectos. Pero cuando la inflación también está creciendo, hay que recordar que la inflación pues es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y es un elemento que algunos le llaman el impuesto a los pobres, porque afecta mucho al poder adquisitivo para aquellas personas. Generalmente nos afecta a todos, pero un poco más a los de bajos ingresos. Entonces es importante considerar ese elemento. Cuando la inflación está subiendo, entonces entra el Banco de México, sube la tasa, y eso hace que se frene un poquito la economía, porque entonces las empresas, al haber tasas más altas, pues se reduce su atractivo para tomar créditos. Y eso también puede ser de repente restrictivo, porque reduce el movimiento de la economía. En cuanto al riesgo país, ¿qué es el riesgo país? Que es un elemento importante. El riesgo país es un indicador que mide las probabilidades de incumplimiento de obligaciones financieras de cualquier nación. Entonces hay ciertas calificadoras, sobre todo que provienen de aquellos países donde los riesgos son los más bajos, porque pues tienen estructuras y mercados financieros muy sólidos, y generalmente estos calificadores pues están midiendo ese riesgo. Entonces, cuando un país está muy endeudado, no tiene una política fiscal adecuada, una política económica correcta, sus políticas públicas son deficientes, etcétera, etcétera, y tiene ciertas posibilidades de caer en incumplimiento, como le pasó a Argentina, y casi le está volviendo a pasar a Argentina, que es uno de los más casos recientes. Pues en ese caso se aumenta el premio para que un inversionista de otros países pueda invertir en instrumentos de ese país. Para que a mí me sea atractivo invertir en Argentina, pues me tiene que pagar una prima más alta, una tasa más alta, un premio adicional por el riesgo que yo estoy viendo en ese país. Para el estudio del riesgo país se requiere del análisis de distintos aspectos, tanto económicos, históricos, políticos, financieros y sociológicos. ¿Cómo se mide el riesgo país? Bueno, se mide en puntos básicos. Cada 100 puntos equivalen a 1%. Por esto, cuando se escucha que el índice riesgo país se ubica en 1200 puntos, en realidad se está diciendo que el bono del país emisor va a pagar 12% adicional sobre una tasa de un bono americano o europeo. Entonces, si el riesgo país de Perú es de 1200 puntos y la tasa de interés en Estados Unidos es 2%, pues Perú tendrá que estar pagando al menos un 14%, 2 más ese del 12%. Entonces, para eso es importante conocer esa prima o premio por riesgo, para que también podamos nosotros calcular cómo van a estar comportándose las diferentes tasas de interés. Para el cálculo de la tasa nominal en México,
podemos utilizar esta fórmula en donde TNMX es la tasa nominal en México, TNEU es la tasa nominal en Estados Unidos, DZCA es el desliz cambiario, PR la prima de riesgo en México, IMX la inflación en México, IEU la inflación en Estados Unidos. Y también, bueno, pues ahí tenemos para la tasa nominal y para el desliz cambiario, cómo calcularlo. Por ejemplo, se espera lo siguiente para este año 2000. Estamos esperando una inflación en México del 8%, en Estados Unidos del 6%, una tasa nominal del 2% y la prima riesgo país, México anda aproximadamente en 2%. Si sustituimos estos valores, obtenemos primero el desliz cambiario, que nos da 1.88%. Con este valor podemos ya calcular la tasa nominal y llegamos a un 6%. Entonces, si estos valores se mantienen aproximados, esta es la tasa aproximada que vamos a tener. Banco de México, obviamente, pues de manera mensual, bimestral, trimestral, está revisando, y cada que hay una junta de gobierno, pues se decide cuál es la nueva tasa que va a regir. Entonces las tasas actuales pues andan aproximadamente en ese 6%, más o menos, en función de cómo se vaya ajustando la prima de riesgo, cómo se vaya considerando la expectativa inflacionaria y la tasa en Estados Unidos. Entonces es una forma para poder ir adelantándonos y hacer ese cálculo. En la tasa nominal, generalmente la tasa nominal o tasa de interés nominal es la que nos va a pagar el banco si invertimos nuestros excedentes de dinero en sus instrumentos, o los distintos actores de los mercados financieros si compramos sus instrumentos, o el gobierno. Por el otro lado, por el lado del préstamo, pues también la tasa nominal es la que ahora como empresas vamos a estar pagando por lo que nos están prestando. Por lo regular, la tasa efectiva ya depende del número de capitalizaciones. Aquí va a entrar el concepto de interés compuesto e interés simple. El interés compuesto, que es ganar interés sobre el interés, lo que quiere decir que entre más rápido se invierta el capital ganado o interés ganado al capital inicial, vamos a tener más capital para reinvertir, y así sucesivamente. Entonces, si yo invierto en una tasa nominal al 10% con una capitalización anual, pues esa va a ser la tasa efectiva, va a ser lo mismo. Pero si yo la invierto a una tasa con capitalización mensual, entonces ahí cambia. Y un 10% puede convertirse en un 12% efectivo. La tasa efectiva pues también va a servir para diferenciar entre distintas fuentes de financiamiento o de inversión. Es decir, si yo voy a invertir en un CETE a 28 días y también tengo la posibilidad de un CETE de 91 días, pues la tasa efectiva ya combinada con la tasa equivalente me va a dar el resultado. Está en función de la tasa nominal y de la frecuencia de conversión. Para calcular la tasa efectiva tenemos esta fórmula, en donde TE es tasa efectiva, TN tasa nominal, M capitalización y N plazo. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés efectiva si la tasa nominal 48% se capitaliza mensualmente? Entonces, en este caso, lo que hacemos únicamente es sustituir los valores en la fórmula y con eso obtenemos el valor. Entonces, si hay una capitalización mensual, nuestra tasa nominal del 48% se convierte en una tasa efectiva del 60.10%. Entonces hay que recordar que entre más rápido se capitalice el dinero, nuestra tasa nominal va a ser cada vez más alta y entonces vamos a tener un mayor rendimiento. Esa es la importancia de la tasa efectiva. Y hay unos ejercicios que podrán resolver, estimados seguidores, en sus ratos libres para fortalecer este concepto de tasa efectiva
y también pues para hacer el cálculo de la tasa nominal. Pues bien, espero hayan ustedes comprendido estos conceptos de este video sobre el papel de las finanzas, el papel del administrador financiero, la importancia de generar valor, la importancia del riesgo y rendimiento, de la incertidumbre, del tiempo, de crear y generar más utilidades para la empresa, de cómo calcular una tasa nominal, cómo calcular el desliz cambiario y cómo calcular una tasa efectiva. Creo yo que hemos tocado conceptos interesantes que espero los apliquen, los entiendan, los escuchen para que puedan utilizarlos de manera frecuente. No olviden suscribirse a nuestro canal y denle like al video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.